La tribu guaranís es uno de los grupos indígenas más antiguos de América del Sur y vive en la región amazónica de Perú. Durante siglos, han enfrentado diversos desafíos en su lucha por la supervivencia y la preservación de su cultura y tradiciones. Sin embargo, en la actualidad, su futuro se ve amenazado por la evangelización y la explotación de las compañías petrolíferas. La evangelización por parte de grupos religiosos ha generado cambios significativos en la forma de vida de la tribu guaranís. Algunos miembros han adoptado la religión cristiana y han abandonado sus prácticas ancestrales, lo que ha creado una brecha generacional y cultural entre los miembros del grupo. Por otro lado, la explotación petrolera en la Amazonía ha tenido un gran impacto en el medio ambiente y en las comunidades indígenas que habitan en la zona. Las compañías petroleras han invadido y degradado sus tierras ancestrales, contaminando los ríos y los bosques que son fundamentales para su subsistencia. A pesar de estos desafíos, la tribu guaranís ha demostrado una gran resistencia y capacidad de adaptación. Han establecido alianzas con organizaciones no gubernamentales y luchan por la conservación de su cultura y su territorio. Muchos han optado por la educación y la capacitación técnica para poder enfrentar las demandas de la sociedad moderna y contribuir al desarrollo de sus comunidades. La tribu guaraní se enfrenta a grandes retos en su lucha por la preservación de su cultura y territorio, pero su futuro depende en gran medida de su capacidad para adaptarse a los cambios y establecer alianzas en su defensa. Es importante que las compañías petroleras y otros actores involucrados respeten sus derechos y su forma de vida ancestral para garantizar su supervivencia y la conservación del medio ambiente. Los guaranís o guaranis, tradicionalmente usiris y abijirias, baodani sabela o de forma peyorativa auca en lengua quechua, son un pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonía, en el oriente de Ecuador. Los guaranís se subdividen en 22 comunidades, de las que 12 viven en la provincia de Pastaza. La población total de los guaranís o guaranis es de unas 3.000 personas según la UDAP. La mayor parte de ellos habla guao terero, que se considera una lengua aislada. Hasta la década de 1950, cuando fueron contactados por misioneros evangélicos estadounidenses, poco se sabía de los guaranis que vivían aislados en la selva tropical ecuatoriana. Desde entonces la cultura guaraní ha experimentado un proceso de aculturación con cambios drásticos debido a la acción conjugada de las misiones evangelizadoras y la explotación petrolera. Fueron en parte reubicados en poblados sedentarios y pasaron de ser bandas de cazadores-recolectores seminómadas que se autoabastecían a ser comunidades altamente dependientes del exterior para bienes y servicios. Los guaraníes se subdividen en Carue, río Cononagaeri, Damuintaro, Dayuno, Darzacocha, río Yasuní, Huamuno, Mima, Queueruno, Kemperi, río Cononaco, Kenahueno, Kiwaro, Tagaeri, Tiueno, Tiguino, Toñampari y Zapino. Los guaranís conservan su aislamiento y viven desnudos. Las mujeres usan una prenda en la cintura hecha de la corteza de un árbol y el hombre usa un cordón con el cual se amarra el pene. Las viviendas son chozas edificadas con palmas de paja, toquilla y hojas entretejidas sobre una estructura de madera y se llaman onco. Pueden albergar entre 10 y 15 personas, pero no tienen habitaciones, pero sí espacios asignados a cada miembro familiar. Tradicionalmente se construían en un alto y en el centro de su huerta, llamada chacra, compuesta de plantaciones de yuca, plátano y plantas medicinales. La casa principal o casa comunitaria de los guaraníes es compartida por unas 30 personas. Estas construcciones suelen durar bastante gracias al humo de las fogatas de las cocinas, que impermeabiliza las hojas del techo, aumentando así su vida útil, y evita que los insectos se coman las hojas. Pero al cabo de 6 o 7 años su deterioro hace que se quemen y se vuelva a construir otra. Las fiestas se realizan cada vez que hay abundancia de producción de alimentos, en el cual todos los participantes llevan regalos como yuca, hojas de palma joven, plumas de aves, adornos con dibujos, lanzas, collares y brazaletes. Durante estas fiestas las mujeres y los hombres permanecen separados cantando. Estas fiestas duran 2 días hasta que se termine la bebida. Su territorio ancestral está situado entre el río Curaray y el río Napo, cerca de 80 kilómetros al sur de Dureno, en un área de la Amazonía de aproximadamente 30.000 km superíndice 2, que por siglos los guaraníes han defendido de enemigos indígenas y coloniales, pero que actualmente está amenazada por la exploración petrolífera y prácticas ilegales de registro de tierras. Los guaraníes hablan bao terero,
transcrito también como bao terero, lengua bao, y son unas 2.700 personas que habitan en la Amazonía ecuatoriana y peruana. En los últimos 40 años, una parte de ellos se ha asentado en establecimientos permanentes en comunidades. Pero, algunas familias bao como los Tai y el grupo Taromenane han rechazado todo el contacto con personas extrañas a su grupo y se mueven continuamente en áreas más aisladas, generalmente en dirección de la frontera peruana. La expresión bao significa rumano ro, gente, en bao terero. Antes del siglo XX, Baudani señalaba solamente a aquellos con relaciones de parentesco con el hablante. Otras personas del mismo grupo étnico fueron llamados guaranís, mientras que los forasteros eran designados con el término despectivo cobode o persona extraña. El uso de Baudani como un término para el conjunto de este pueblo emergió en los últimos 50 años pasados en un proceso de etnogénesis que fue acelerado por la creación de la Organización de la Nacionalidad Baudani de la Amazonía Ecuatoriana, ONAE, un servicio de radio y una liga del fútbol. También funciona la Asociación de Mujeres Baudani de la Amazonía Ecuatoriana, AMBAE. En la lengua bao terero, no existen algunas consonantes como la C, F, la H, la L, la Q, la R, la V, la X y la Z. Por ello en el pasado algunos misioneros, antropólogos y lingüistas si bien emplearon estas consonantes en expresiones como por ejemplo guaraní, hoy en día no es apropiado. Esto fue posible porque muchos baos se han formado y a través de sus investigaciones han encontrado la inconsistencia del uso de estas consonantes en lengua bao terero. El guaraní tiene un conocimiento elaborado de la vida de las plantas de la selva circundante. Una de sus habilidades más elaboradas es la extracción del curare, una neurotoxina potente, para su uso en dardos para cerbatana en la guerra. Cazan monos frecuentemente. Actualmente algunos baos trabajan en un proyecto etnobotánico para documentar y preservar su conocimiento de la vida de las plantas y de sus aplicaciones. Para la cosmovisión guaraní no hay distinción entre el físico y los mundos espirituales y los espíritus están presentes a través del mundo. Creen que alguna vez el mundo entero era un bosque home. La selva es la base esencial de su supervivencia física y cultural. Para ellos, el bosque es su hogar, mientras que el mundo exterior es inseguro. El vivir en el bosque ofrece la protección contra la brujería y los ataques de la gente vecina. Ellos sintetizan esto diciendo: los ríos y los árboles son nuestra vida. El bosque teje la tela de la vida y de los conceptos de cada guaraní sobre el mundo. Es notable su detallado conocimiento de la geografía y la ecología. Las plantas, especialmente los árboles, tienen un interés complejo e importante para el guaraní. Su almacén de conocimientos botánicos es extenso e incluye los venenos, alucinógenos y las medicinas. También relacionan las plantas con sus propias experiencias. La palma del chontaduro Bactris gasipaes es usada para hacer las lanzas y cerbatanas. Además de producir la fruta, y se asocia con los antepasados. La balsa construida con la especie Ochroma lagopus es usada con propósitos ceremoniales. El guaraní cree que los animales de su bosque tienen espíritu. Esto es la base de una mezcla peculiar de las prácticas que reconocen y respetan animales, pero no los blinda del daño para el uso humano. La caza provee una parte importante de la dieta guaraní y es de significación cultural. Para contrapesar la ofensa, los guaraníes están ubicados en el centro norte. Preparación ritual del curare usado en los dardos. La caza con tales dardos no se considera matar, sino recuperación, cosecha de los árboles. Tradicionalmente, limitaron las especies buscadas a los monos, aves y pecarís. Nunca cazan tampoco venados y tampoco ninguna serpiente, ni el jaguar ni otros depredadores carnívoros como el águila. Se supone que los guaraníes descienden de la unión de un jaguar y un águila y que las serpientes son un presagio muy malo y la matanza de ellas es un tabú de gran alcance. La pesca y el cultivo de la yuca son muy importantes para completar la dieta de los guaraníes. En el matrimonio. Un muchacho puede casarse con una prima cruzada, hija de una hermana de su padre o de un hermano de su madre. Un hombre puede tener 2 esposas. Ha existido también ancestralmente el levirato. Es la práctica en la que el hombre se queda con la mujer de su hermano fallecido.
En 1990, los guaraníes lograron el reconocimiento de su propiedad colectiva sobre una reserva indígena de 6.125,6 km², que les permitirá una existencia semiautónoma. Un proceso de demarcación está en curso para delimitar esta región con una cerca de árboles, para desalentar la colonización. El Parque Nacional de Yasuní se traslapa con la Reserva Guaraní y proporciona una cierta medida de protección del medio ambiente. Además, el gobierno ha creado una zona protegida para evitar el contacto con los tagaeri. El título sobre la tierra no se extiende a los minerales del subsuelo y excluye por tanto los yacimientos de petróleo. El gobierno de Ecuador ha otorgado contratos sobre la zona a las corporaciones multinacionales del petróleo. Los derechos de perforación petrolífera provocaron el conflicto de nuevo en 2005, y los guaraní han desafiado la concesión del gobierno nacional del bloque 31 para 1.000 km² del Parque Yasuní. Una delegación de más de 100 guaraní se dirigió a Quito en julio de 2005 e invitó a retirarse de Yasuní. Desde 2018, tras décadas de contaminación e impactos culturales en los territorios indígenas de la Amazonía debido a las prospecciones petroleras, el pueblo guaraní llevó a cabo diversas protestas y presentó una demanda ante el Estado de Ecuador por el derecho a la consulta previa libre e informada para proteger su territorio que representa cerca de 200.000 hectáreas de selva tropical de gran biodiversidad. La demanda se presentó conjuntamente con el Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Guaraní del Ecuador Pastaza, con CONAVEP, liderada por Nemonte Nenquimo, y la Defensoría del Pueblo de Ecuador, dado que consideran que no fueron consultados ni informados debidamente en 2012 sobre el proyecto de ceder sus tierras a compañías petrolíferas para tareas de prospección. En 2019, un panel de 3 jueces de la Corte Provincial de Pastaza falló a favor de proteger 500.000 de acres de la selva amazónica en Ecuador de la perforación petrolera. La Constitución ecuatoriana da al gobierno del país el derecho de desarrollar proyectos energéticos y de explotar recursos minerales en cualquier tierra, independientemente de a quién pertenezca, pero requiere que las comunidades sean consultadas y sean debidamente informadas sobre cualquier proyecto y sus impactos. En conclusión, la tribu Guanari se enfrenta a grandes desafíos para proteger su cultura y territorio, ya que las presiones externas de la evangelización y la explotación petrolera tienen un impacto significativo en su forma de vida y supervivencia. A pesar de esto, la tribu ha sido valiente en su lucha por la supervivencia y ha logrado establecer alianzas y proteger su cultura de muchas maneras. Sin embargo, el liderazgo de la tribu es limitado y la falta de experiencia política y económica de sus líderes hace difícil planificar estrategias y en la gestión de recursos y oportunidades. Para enfrentarse a estos retos, la tribu Guanari necesitará un liderazgo político más sólido y una mayor educación y capacitación técnica para poder enfrentar las demandas de la sociedad moderna y aprovechar las oportunidades que surgen. En resumen, el futuro de la tribu Guanari depende de su capacidad para adaptarse a los cambios y luchar por su supervivencia mientras preservan su cultura y tradiciones ancestrales.